del himno más hermoso del mundo, el himno nacional de Guatemala. Caprichoso este juego. Y la primera barrida del Chapo Santizo. La pelota ahora por un costado. El cuadro costarricense tiene transiciones largas. Sí. La pelota que viene ahora, el abucheo del público. La jugada para Salas y Salas que va a tocar rápido donde ya la tiene. Aquí está Molina. Molina que filtra. ¡Gol! Gol, 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 gol. Y es el gol del jugador número 5. Movimiento de pelota ahora para Mancilla. Mancilla que deja para el Chapa y Chapa que deja rápido para el Grillo. Walter Enríquez. Van a apoyarse ahora con Marvin Sandoval. El balón ahora rápido para Santizo. Santizo que deja para Mancilla que pivotea bien. Sigue Mancilla. Se quita el espacio. Balón ahora para el Grillo. El Grillo filtra Mancilla y ya está. La pelota al tubo. La pelota fuera. Solicitado por parte de los ticos. Que vieron cómo se les vino ya todo encima. Sí. Costa Rica. Ese gol ahora para Sandy que pedía falta y le dice el Grillo: levántate. Levántate. Y la gente lo abuchea. Viene a mi memoria aquel jugador costarricense, ¿me recuerdas? No pasó nada. Intentaba Salas, la pelota ahora de vuelta, la saca Aguilar, la entrega mal, Aguilar le vuelve a quedar, arranca en velocidad Aguilar, frena bien, la deja en el camino, que finta, toca por izquierda, la jugada ahora barrida y todavía llega a pleno, ahí está Sandoval, falta, sí señor, sobre el Grillo, Walter Enríquez. Hizo esfuerzo, llegó a la pelota y será servicio entonces en favor del cuadro guatemalteco. Un gran esfuerzo. Primero escuchemos a la gente. Oíme, ¿qué dice Byron? La gente, ¿qué grita la gente? Sí se puede. El típico ya desapareció acá en el domo de la zona 13. La jugada que quedaba y por poco. Se la acaba de perder Sandoval. Mancilla se la dejó solitario. Seguimos abajo, 1-0. Bueno, Mancilla dándole la pelota a Lai, me parece que era el que llegaba cerrando ahí, o era Sandoval específicamente, y termina fallando. Hay falta ahora de parte de los ticos, tercera falta para Costa Rica, 3 tiene Guatemala. Cerca cuando dijiste Mancilla, base de velocidad, Mancilla, el Grillo, gol. ¡Gol! ¡Gol! Guatemala, gol de mi patria querida, el Grillo Walter Enríquez, luego de una jugada a base de riñón de Mancilla, solo le coloca la parte interna de su pie derecho, la pelota al fondo, y la selección nacional de Guatemala empata el partido 1-1. Y lo metió rápido, 35 segundos de tiempo efectivo de juego. Qué jugada de José Carlos Mancilla, la terminó rescatando y le mete a 3 dedos con la parte externa del botín derecho. Aguilar, el guardameta Santa María, acaba de ahogar el grito de gol en una jugada preparada del cuadro guatemalteco. Todos esperaban que la pelota se la tocaran al Grillo, ahí cerquita. El Grillo, hay Paniagua que de carácter difícil. Y el Grillo también. Le dicen a María para usted, señor Paniagua, y a María para usted, señor Grillo, así que se me calman los dos. Llegará entonces tiro libre. A ver, Byron, para confirmar la y tardó en abandonar, entonces tuvo que llegar uno de los asistentes a apresurar el paso. El Grillo Walter Enríquez que domina. Pasó por afuera Aguilar y el balón ahora para Mancilla. Mancilla que quedó en posición. Ahora para la rotación, el balón para el Chapa Santizo. Santizo que viene con la jugada, frena bien el Chapa. La gente se anima y se alegra con la jugada. Y el balón ahora para el Chapa, y ya está, viene el Chapa, y ya está. Santa María, balón afuera. Así, Santa María. Un alto porcentaje de las veces he visto que sale perjudicado el equipo que lo utiliza. A ver, alguien de la banca le dice, mire, ¿usted parece, señor? El número 8 me parece, Juan. Sí, efectivamente. Alonso Cordero, ¿no? Sí, efectivamente, con el número 8, Juan Alonso Cordero termina de llevarse. Y respondiendo a tu pregunta, coincido mucho con lo que menciona Luis. Yo creo que no es prudente, pero si nos ponemos a pensar, si tuviésemos... Ahora va a trabajar cuando ve tremendo
jugador que es muy alto. Tiene mucha más capacidad o mucho más espacio para protección. Bueno, miras al jugador de Costa Rica a la par de él y se mira como que es Noé Morales. Llegará entonces el lanzamiento desde el segundo punto penal. Arévalo le achica. Aquí le dice, va a venir el tiro. ¡La voló! Juan Alonso Cordero. Solo con verlo la manda arriba. Aquí Santa María responde y dice, aquí está Arévalo, aquí está Santa María. Llegará el tiro. Ahora el servicio lateral, digo, en favor del cuadro guatemalteco. Así que Shela está cayendo 0-3 y este lo disfruta por el 6 y el 706 en HD. Y ahora falta para Guatemala, creo que se viene el tiro de sexta para la selección guatemalteca. Le dieron a Alay. A ver, vemos aquí la jugada. La vendió muy bien. Sí, la vendió muy bien enfrente. A ver, rapidito, cortito y al pie. Entendí que echaron a Esteban Jiménez, pero no se quiere ir el técnico. Entendí que lo echaron, le hicieron la señal clara, pero lo veo hoy en el banquillo. Acuérdate que hoy ya después sacar las tarjetas, ¿eh? Sí, me parece que no lo eche. Por favor, puede abandonar, póngase atrás. Se va expulsado entonces Jiménez. Y Guatemala puede irse arriba en el marcador. Es complicado ese tiro. Sí, por más que sea bastante. Sin barrera te achica mucho el arquero, casi a los límites del área. Está la marca de los 5 metros, pero es complicadísimo meterla ahí en un arco tan chico. Coloca la pelota al fondo. Otro leí. Lo gana Guatemala 2-1. Así es, Guatemala lo está ganando. Potente remate de pierna derecha de José Alexander Alay. Pega en el tubo y posteriormente se va para adentro. La potencia, su principal característica. Para Medina y Medina que deja para Navarrete. Navarrete que deja para Medina. Cubillo, el guardameta sale en el camino. La pelota al tubo afuera. No, todavía la toca. Tiro de esquina. Creo que Salacán a bailar a José Eduardo Reyes. Lo que hace ahí. Y aquí queda jugador lesionado y atención. Se va a marcar una vez más para la selección nacional de Costa Rica. 17 de juego, no lo vimos, Byron, ¿qué pasa? Fue muy rápido, pero creo que terminan de echar a Edwin Cubillo, el chino, el que estaba siendo portero atacador, lo echaron y ahora ya va camino al camerino. Ahora tendrá que ocupar un portero que no es el habitual, digamos. Que no está habitual, o sacar a alguien y que ingrese un portero. Exactamente. Sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Algo le dijo. Algo dijo. No puede jugar mañana Cubillo, no podrá estar en la banca Esteban Jiménez. ¿Te dije que te abrí el paraguas antes o no? Sí. Ok. Lo van Así a es. Aquí está Guatemala, el Grillo. La pelota tuvo gol. ¡Gol! ¡No! Ahora no me digan después de que le robaron. Si la pelota entró en su totalidad. Y el tiempo, señoras y señores. La pelota entra. Terminó. Ingresa en su totalidad, ¿eh? Acá primero, al tubo. Y acá entra. Sí, entra. Sí, rebota adentro. La del lado. Para está mí. Adentro, ahí está la pelota, completamente. ¿Y aquí qué pasa ahora? Bueno, se dejó venir con todo el banquillo de Costa Rica. Ya pude observar una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, te soy sincero. Entre toda la gente que se fue encima del árbitro, que inclusive Esteban Jiménez roja. Mira, aquí está la jugada. Mira. La pelota pica adentro. Sí, entraron 4 pelotas. 4 pelotas y no pueden ver. Va a terminar el partido 2-1, me parece. Bueno, pero para que digan después que los árbitros no se equivocaron solo para el lado de Costa Rica. Ganaron un gol claro de Guatemala y luego, a ver, muchachos de Costa Rica, es que te voy a ser sincero, terminó el partido. Sí. Tiempo cumplido, se acabó, ganó Guatemala. 2-1, 3-1, usted me lo dirá después. Pero, a ver, les duele perder contra Guatemala. Seamos sinceros, si a veces por ahí no hay manejo de ira, está Farley tratando de contener a los muchachos para no caer en provocación de ellos. Pero, obviamente,
ellos no quieren perder con Guatemala. O sea, pueden perder con cualquiera, Sí. menos con Guatemala. La rivalidad es grande y ahora la gente le aplaude al cuadro guatemalteco que logra una victoria de 2-1 o 3-1, no sé, pero... Juntamente con el pueblo, un camino a la victoria.